Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. El desarme, el desmantelamiento de los grupos armados ocasionales se ha convertido en un componente imprescindible de los conflictos. La solución de los conflictos se basa en el supuesto de que la paz y la estabilidad de los países en situación posguerra depende del monopolio del Estado del uso de la fuerza. El objetivo de esta sesión es presentar unas lecciones que hemos aprendido de otros procesos de paz en el mundo sobre el papel del desarme y el desmantelamiento a la hora de mantener el compromiso de las partes y la voluntad política de entrar en la transición de la guerra o la construcción de la paz o de la forma de los Estados. Y para explorar qué papel hay como actores o grupos como de la sociedad civil y del Estado y también grupos externos. En mi presentación quiero señalar unos hallazgos de un proyecto de 2 años que hemos hablado de la transición de la seguridad en situaciones posguerra. Y lo interesante aquí es nos interesaba las perspectivas específicas, el autoanálisis de los combatientes mismos que han hecho el cambio de retar al Estado a convertirse en agentes de crear Estado. Por ejemplo, en Sudáfrica, Colombia, El Salvador, Irlanda del Norte, Kosovo, Burundi, el sur de Sudán y Nepal y Aceh en Indonesia. Quiero empezar con unos comentarios sobre el desarme. Yo prefiero hablar de ello como gestión de las armas, como un componente de los procesos de paz. Puesto que soy la primera, debo definir qué queremos decir con desarme. En la definición convencional de Naciones Unidas, las normas internacionales de DDR, ¿cómo se llama? Es el desarme como la recogida, la documentación y la disposición de las armas pequeñas y también de las armas pesadas y también de la población civil. Es un paso importante en los pasos de paz, la desmovilización, la reintegración de los combatientes y, sobre todo, reforma del sector de la seguridad, reformas políticas, sociales y medidas de justicia transicional. La importancia de desarmar a los grupos no estatales normalmente recibe mucho énfasis, lógicamente, por parte de las negociaciones del Estado a la hora de plantear concesiones en la mesa de negociaciones. Para los actores del Estado, el desarme es una medida de crear confianza para garantizar que estos retos puedan superarse y llegar a la transformación del conflicto. Pero al otro lado de la pared hay otras preocupaciones que tienen que tenerse en cuenta. De la perspectiva de los combatientes, la posesión y el uso de las armas desempeñan un número de funciones. Todas son complementarias. Un papel estratégico en la lucha de la supremacía militar para poder desafiar a los poderes, un papel de seguridad para otorgar seguridad a las comunidades, un papel de gobernanza como un mecanismo de negociar concesiones y la creación de una identidad colectiva. Entonces, por todos esos motivos, se puede arguir que los programas solo quitan las armas a los combatientes están condenados a fracaso. Los medios financieros a veces no se pueden plantear. Los programas deben enfocarse más a generar el interés y la voluntad política de los combatientes a dejar las armas, proporcionándoles medios adecuados medios adecuados de seguridad política y física para ellos y su entorno. Quiero repasar 6 formas de garantías
para la gestión de armas que hemos encontrado importante y nuestra implicación en diferentes procesos de paz. El primero es el tema de la sensibilidad en los términos y las etiquetas. La definición del desarme que proporciona por las Naciones Unidas, como acaba de citar, normalmente se limita a actores no estatales, a agentes no estatales, mientras las fuerzas de seguridad estatales pasan por programas mucho más reducidos, es decir, retiradas parciales o retirar tropas o... Sin embargo, el arsenal se mantiene intacto. Entonces, hemos encontrado muchos casos en que los movimientos de liberación o los grupos armados han rechazado el término desarme en la mesa de negociaciones porque se ha relacionado con rendición. Entonces, hay otros términos que hacen más hincapié en procesos más equilibrados. Por ejemplo, decommissioning, por ejemplo, la retirada de las armas se utilizaron en Irlanda del Norte. Es decir, un proceso de entrega voluntaria o inutilizar más bien las armas en vez de entregar las armas al Estado. En otros lugares, los términos eran como la gestión de las armas en los ejércitos, desmilitarización, reducción de fuerzas en Nepal, Sudán, Kosovo, que demuestran la importancia de procesos paralelos de producción o reducción de tamaño por parte de los agentes estatales y no estatales. El segundo tema tiene que ver con la seguridad individual y colectiva, de mejorar su seguridad. Por un lado, los gobiernos ven a la existencia de esos grupos como una amenaza para su seguridad. En cambio, los combatientes ven a la posesión del uso de las armas como un requisito preliminar para su propia seguridad. Entonces, esas llamadas de parte de los gobiernos de pedir la renuncia a las armas es un gran problema para ellos. Hemos encontrado casos se han detenido a negociadores al principio de los combatientes muertos después de entregar sus armas. Entonces, en nuestros proyectos hemos intentado buscar mecanismos concretos que protejan la seguridad de la libertad de esos combatientes durante esos procesos de desmantelamiento. Por ejemplo, amnistías provisionales, que se va a hablar más en detalle mañana, listas negras de terroristas y todas esas cosas. Comprobación de derechos humanos delante de las fuerzas de seguridad del Estado o esquemas de protección individual para reducir las preocupaciones de los combatientes que vayan a ser atacados después de entregar sus armas. Otras dimensiones tienen que tenerse en cuenta. Por ejemplo, los combatientes serían más propensos a entregar su manera de lucha armada se viesen oportunidades claras para una integración social y económica. También creen que los objetivos políticos pueden conseguirse a través de medios convencionales, a través de medios no violentos. La tercera dimensión es la importancia, el timing, de la secuencia de la gestión de la entrega de armas. La evidencia en nuestras armas contradice muchos supuestos de que la disponibilidad de los grupos armados a desarmarse de forma unilateral no debe ser una consecuencia sine qua non para empezar las charlas. Pero a veces es una exigencia prematura para que se encuentre una posición muy débil en cuanto a en la ausencia de concesiones en cuanto a sus problemas. Quiero plantear a la pregunta planteada por los organizadores: ¿cómo podemos asegurar que el proceso de desarme se puede cubrir la entrega de todas las armas? Hay que incluir la gestión de armas en otros esquemas más completos, como con la idea de abordar los temas raíz de la violencia, las razones de base. Entonces, en una implantación de desarme a la vez que otras medidas por parte del Estado, se debe reducir
sus arsenales o sus fuerzas, retirada de esas fuerzas de ciertos territorios, la elección de un gobierno democrático o una asamblea constituyente. Toda una serie de medidas que no voy a dar unos ejemplos. Tengo muchos ejemplos a citar, pero los próximos ponentes van a hablar más en detalle sobre eso y pueden hablar con autoridad, pero quizás en el coloquio puedo ofrecer algún ejemplo de cosas que hemos estudiado. La cuarta dimensión que quería presentar es la necesidad de mantener una cohesión organizativa en esas transiciones frágiles. Eso se trata más bien del desmantelamiento. Hay un entendimiento entre los Estados y las agencias internacionales que hay que desmantelar los grupos lo más rápido posible después de la cesación de las hostilidades. La idea es que es importante romper las cadenas de comando porque si se dejan intactos se pueden convertirse en redes criminales o terroristas. Esa es la creencia tradicional o habitual, digamos, pero lo que hemos visto, un desmantelamiento abrupto corre riesgo de crear un vacío de seguridad que conduce a desorden y una desorientación entre los excombatientes cuando ya se sienten agredidos en su identidad colectiva. Eso crea problemas, sobre todo a la hora de elaborar un proceso de paz de forma demasiado lenta. Y hay una fragmentación, hay un peligro de caer en la violencia. Entonces queremos enfatizar la importancia de mantener los cauces de comunicación, mantener cauces de comunicación al menos en el corto o medio plazo para que puedan guiar a sus combatientes a través del proceso de reorientación, mantener la disciplina, la confianza y la buena voluntad en todo el proceso. A largo plazo, estas estructuras, lógicamente, hay que desmantelarlas y hay que transformarlas y consolidar en entidades civiles, políticas, partidos políticos, organizaciones de excombatientes o lo que sea. El quinto elemento es la necesidad de mejorar su participación, la participación de los combatientes en los procesos de paz, animarles a entregar sus armas de forma autogestionadas. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno en el proceso de desarme y cuál es el papel de las organizaciones armadas? El aparato de seguridad del Estado, el ejército, la policía, es una gran déficit. Pero hay también el aspecto de operación de contrainsurgencia. Entonces, quiero hacer hincapié en la implicación de estas organizaciones armadas y sus miembros en los procesos de entrega de armas de forma voluntaria. Y uno de los principios rectores de Sudáfrica que nos resulta interesante era que los protagonistas del conflicto son, lógicamente, responsables de armar y de desarmar a sus propios soldados. Eso se puede hacer, como en Colombia, por un movimiento que tiene un voto democrático y decide fundir sus propias armas delante de una comisión internacional en vez de entregarlas al Estado. Otra cosa interesante en el caso de Irlanda del Norte, la declaración en vídeo del 2005, entonces los líderes del IRA dieron instrucciones a sus líderes de hacer ciertas cosas. Los combatientes tienen un papel muy importante todavía a desempeñar, pero de hacerlo de otra manera. Entonces, querían que sus miembros pasasen a otro nivel, a otra función. El sexto punto es las terceras partes en la verificación, el monitoreo. Todos enfatizan la necesidad de un buen seguimiento en todos los procesos para ofrecer seguridad a los excombatientes y para aumentar la confianza de los estados y el público en general, que esos movimientos que están muy comprometidos con la desmovilización. Entonces, la gestión de las armas, una misión dirigida por la Unión Europea en en Nepal, de las Naciones Unidas, y también un general retirado canadiense en Irlanda del Norte.
Entonces, los actores de la sociedad civil, me sorprendió encontrar que algunas investigaciones dicen a ver si ha habido casos de la sociedad civil muy implicada en los procesos de desarme. No he encontrado un solo ejemplo. Me gustaría saber de mis compañeros si conocen algún caso de estos. Una oportunidad para innovar y crear un precedente que podría ser muy interesante. Espero con ilusión recibirlo. Gracias.